conocimiento profundo de la palabra de Dios quieren ministrarlo. Yo creo que les soy muy honesto y aquí va mi perspectiva y mi teología pastoral. Yo no creo que eso sea correcto. Yo creo que la persona que está ministrando, sea quien sea, o la persona que pase a presidir, tiene que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque está ministrando a los santos. Esa es mi premisa. Porque yo no considero que una persona que no tenga un conocimiento profundo de la palabra de Dios quiera ministrar a los santos, porque es algo serio, ¿correcto? Exactamente, sería un ciego querer guiar a otro ciego, porque el hecho de estar aquí parado, el hecho de estar, llámese recoger la ofrenda, llámese presidir, llámese lo que ya se llame, desde el momento que se pare en una plataforma a ministrar a los santos, esa persona no tiene que ser un neófito espiritual, tiene que ser una persona, como dice el apóstol Pablo, que trace bien la palabra de Dios. Pero ahora bien, Jesús le dice y se bautizó, ¿correcto? Y a mí me encanta la humildad de Juan el Bautista. Fascinante, a pesar de que tenía un carácter grande, porque Juan el Bautista, recordemos que era primo de Jesús, ¿correcto? Donde era Juan el Bautista, Jesús, Juan el apóstol amado, eran prácticamente de carácter pesado los hijos, carácter muy fuerte. Pero ahora bien, luego, versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, ¿correcto? Así que Jesús no se bautizó para arrepentimiento, sino por obediencia, por testimonio. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es sumergirse, ¿correcto? Hoy en día se lo interpretamos de dos formas. Uno, sumergirnos es que hemos muerto en la carne y surgimos otra vez, ¿correcto?, a la vida, ¿correcto? Y es un testimonio palpable de que somos cristianos. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos. Y el Espíritu como paloma, no de paloma, sino como de paloma, que descendía sobre él. Esto fue un acontecimiento asombroso. Imagínate, Jesús, alguien dice no existe la Trinidad, pero aquí la podemos ver bien palpable. Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre diciendo este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Así que está palpable. Pero imagínate qué poderoso este momento. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo se posa sobre él y el Padre en el cielo diciendo, imagínate la multitud, que él no pensó. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres, o sea, una aceptación de que Jesús estaba iniciando el ministerio. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y esto me llama mucho la atención. El Espíritu le impulsó. Mateo capítulo 4 dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y tuvo allí un desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satán, por el chamuco, ¿correcto? Por el diablo. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Quiero centrarme un poco en esa tentación de Jesús. Primer punto, Dios no tienta a nadie, ¿correcto? ¿O estoy mal? No, quiero que vaya conmigo a Lucas 11. Versículo 4. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Ahí está lo duro, ¿no? Esa frase no la decimos, la salteamos. A todos los que nos deben y no nos metas en tentación. ¿Quién nos mete en tentación? Pero ahí está hablando de Jesús, de Dios. Mire, leamos, contextualicemos. Y le dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dános hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. ¿A quién nos mete en tentación?
quiero traer esto a colación porque es interesante. No uno puede decir, no, la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Se contradicen las traducciones muchas veces, que son dos cosas diferentes, ¿correcto? Dios no tienta a nadie ni expone a la tentación a nadie. Va en contra de su santidad. ¿Qué hacemos con este versículo? Mire usted qué hace con él, correcto, pero Dios no tienta a nadie. No me cree, quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1, correcto, versículo 12. Vamos a ver qué pasa en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, versículo 14, versículo 13, vamos a ver Santiago 1, 13. Estamos hablando sobre la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios, porque Dios no puede ser tan tentado por el mal, ni Él que tienta a ¿quién? A nadie. O sea que Dios no te expone a la tentación, porque toda tentación es para que tú peques. Y dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. O sea que se opone, y Dios no es ambivalente en su teología. Ahora bien, sigamos con Marcos. Así que Dios no tienta. Pero esta tentación del desierto, ¿qué es la tentación? La tentación lleva el enfoque de hacerte pecar. Ahora bien, la tentación, hermanos, tiene un propósito. Uno, demostrar realmente quién tú eres. Ese es el primer enfoque. Uno, demostrar realmente quién tú eres. ¿Por qué tú pecas? Porque hay gente que no puede dejar el alcohol. Porque hay gente que no puede dejar las mujeres de textear aparte de su mujer, ¿correcto? Siguen texteando con otras mujeres. ¿Por qué? Es que, pastor, es que como que el pecado, no es que sea el pecado en sí, es que Satanás, créeme que Satanás no tiene nada que ver en eso. Es porque realmente no has nacido de nuevo, ¿correcto? O sea que el pecado lo único que evidencia es tu miseria espiritual. Y es una realidad, ¿correcto? Porque miren lo que dice Santiago. No diga que es tentado por nada, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su deseo pecaminoso. Primer punto, esto es una realidad, ¿correcto? Si yo peco, no es por obra de Satanás, no es por maquinaciones de nada, es por mis propios deseos, que no he tenido mi dominio propio para controlar los deseos. Y eso es muy importante, hermano, entender de que si yo peco, no es porque se me presentó una mujer bonita, no es porque algo me presentó, no, es porque yo soy débil. Es porque yo no he sabido controlarme. Es porque yo todavía sigo ¿qué? El pecado sigue gobernando en mi vida. Y esto es muy importante. Muy importante. ¿Sabes que el capítulo 3 de Génesis, esa historia todavía se sigue repitiendo hoy en día? Me gusta lo que dice Cicerón, ¿correcto? La historia... El que conoce la historia está propenso a no cometerla, ¿correcto? Así que, pero me llama mucho la atención porque Génesis capítulo 3 evidencia esta falta de reconocimiento del por qué pecamos. Matrimonios, he escuchado esto muy frecuente, que a mí me parece una estupidez. Es que no, es que yo le fallé porque él no se porta bien, ¿correcto? Porque él me provocó, porque ella me provocó. Déjame decirte algo. Esta es mi perspectiva. Yo no voy a cambiar porque mi esposa se porte mal. Yo no voy a cambiar porque mis amigos se porten mal. Yo voy a cambiar o no cambiar porque es mi naturaleza. En pocas palabras, déjeme explicarme mejor. Si alguien me trata mal a mí, yo no le voy a tratar mal a la persona porque no está en mi naturaleza. Así que esto no va para el cristiano. El cristiano tiene una naturaleza, una identidad. No tienes que cambiar para mal, mejor cambia para bien, ¿correcto? Que la persona es mala, que la persona que te dañan, en vez de que te aparten de hacer lo bueno, que te inciten para hacer lo bueno. Pero hacer lo malo es mejor, ¿correcto? Hacer lo malo es lo más fácil. Pero portarse bien es lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara en decir, ¿correcto? Por ejemplo, las blandas palabras opacan ¿qué? Vamos, ustedes saben de las blandas palabras opacan ¿qué? La ira, ¿correcto? ¿Y qué es lo primero que surge cuando alguien nos ha tratado mal? Hijo de tanta, ¿no? ¿Y por qué lo haces así, no? Acuérdate
que la Biblia dice, las blandas palabras, usa palabras buenas. No tienes nada que decir, cállate. Aquella persona a lo mejor sea juzgada por Dios porque dice la Biblia que toda palabra ociosa vamos a dar cuentas en el reino de los cielos. Así que Jesús fue tentado, correcto. La pregunta del millón es, hablando, profundizándonos en teología, ¿Jesús fue tentado humanamente o fue tentado divinamente? Humanamente. Ahora, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, Jesús no pecó porque no podía pecar. O Jesús no pecó porque, uno, porque no podía pecar, dos, porque no quiso pecar, o tres, porque Jesús, con dos queremos. ¿Cuál de las dos? Jesús no pecó porque no podía o porque no quiso. Que no era su naturaleza. Esa respuesta. ¿Por qué? Jesús no pecó, uno, porque no era su naturaleza. ¿Cuál era su naturaleza? La santidad. Él era tan santo que aborrecía el pecado mismo. ¿Sabes qué? Un día estábamos en clase con un profesor llamado Higuero, un misionero. Pero él plasmó una foto de cómo mira Dios el pecado. Yo nunca había visto realmente cómo Dios mira el pecado. Era una metáfora, pero me llamó mucho la atención. Y miró, y este profesor puso a un hombre con lepra, pero a un grado sumamente deplorable. Yo me quedé sorprendido de cómo Dios mira el pecado en nosotros. ¿Y sabe por qué Dios lo mira así? Porque Dios es tan santo, pero tan santo, que lo único que quiere es nuestra vida limpia y consagrada a Él. Sabes tú, hermano, no sé si tienes la idea, pero esta pregunta es muy importante. ¿Por qué Jesús no pecó? Porque si tú dices porque fue tentado divinamente, déjame decirte que entonces podríamos hablar de la impecabilidad de Jesús, lo cual ahí son 10 pesos más, ¿correcto? Pero realmente Jesús no pecó porque no era su naturaleza, porque realmente nos amaba tanto que si sabía que si Él cometía un error o algo, se iba a perder todo el propósito divino de Dios. O sea que parte de Él negarse está incluyendo el amor que tiene por nosotros. O sea, y déjame decirte algo, que nuestro hermano mayor, Jesucristo, nosotros hoy en día podemos tener esta naturaleza. La tentación de Jesús no fue una tentación que tú digas, no, pues que a Jesús su tentación no era nada. Déjame decirte que sí. Recuerda que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios. Pero lleva a la mente esto: 40 días, 40 noches sin comer. Ahora, los que trabajamos en construcción, vámonos que la mujer nos mande sin lunch y no tengamos dinero allá, ¿correcto? Compramos solamente un cheto. ¿Venimos con qué? Con tanta hambre que hazme lo que sea, tengo mucha hambre, ¿correcto? Pero imagínate Jesús en el desierto. O sea que Él estaba extremadamente débil. Déjame plasmarlo desde este punto de vista. Que Satanás tentó a Jesús en su debilidad, en su necesidad que estaba pasando en ese momento, humanamente hablando. O sea que Satanás no te va a tentar en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Si hay alguien que te conoce, es Dios más que todo. Pero si hay alguien que conoce tu debilidad, es Satanás. Te tiene tan examinado Satanás, hermano, de pie a cabeza. Sabe cómo hacerte enojar, sabe cómo desanimarte, sabe cómo entristecerte. Y sabes algo muy interesante, tal vez lo creas o no lo creas, pero muchas veces Satanás solo pone cosas, dardos, para hacerte la vida imposible, para acabarte, y que tú no experimentes la gloria de Dios aquí en la tierra, porque no puede destruirte.
curioso, en la noche estábamos y era las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana yo estaba orando, eran las 3 de la mañana, yo seguía orando, mi esposa estaba, no sé, teniendo una visión de pesadilla, ¿no? Comenzó y dormida, ¿no? La levanta en el nombre de Jesús. El día siguiente estábamos hablando y me dice, ve, yo sentí como un demonio literalmente andaba por todo este lugar. Sorprendente que hasta la alarma de incendios de la casa ahí se prendió todo. Fue algo feo. Pero algo que me llamó la atención es que yo tampoco encontraba paz. Orando, clamando. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo muchas veces lo único que quiere es desgastar. Porque no puede. Y no es que seamos muy espirituales, pero digo un predicador que la manera más cobarde del enemigo atacarte es cuando está dormido. Por eso es importante que antes que nos dormamos, no seamos, perdón la expresión, no seamos como los animalitos que llegan, se acuestan, se levantan y se van y se olvidan de su creador. ¿Correcto? Ser agradecidos con Dios, Señor, gracias. Porque cuando tú vas por el freeway y miras tantos accidentes, gracias porque me trajiste con bien. Porque con un descuido de Dios, que nunca va a pasar, tú y yo podemos quedar fulminados. Así que estar agradecidos con Dios, ¿correcto? Así que la tentación de Jesús no fue cualquier cosa, llegó a su debilidad. Y esto me llama mucho la atención, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Si te das cuenta, Jesús no empieza el ministerio sin antes haber vencido la tentación. Hermano, ¿sabías que todos tenemos un Goliat? Todos tenemos un gigante, ¿verdad? Yo un día prediqué despierta tu Goliat, porque muchos están tan fríos que tienen hasta dormido a su gigante, ¿correcto? El problema de que tu gigante esté dormido es que cuando tú quieras levantarte, ese gigante siempre se va a levantar también. En serio, cada uno de nosotros tenemos un Goliat. ¿Qué te volarle la cabeza a ese tipo? La vida del cristiano yo la asimilo así, mira, no sé si es así, pero yo la asimilo así. Que enfrente de mí hay estorbos, hay potestades, hay enemistades. Y cuando yo decido avanzar, el enemigo comienza a levantarse con chismes. Que la persona que te critica no creas que le caes mal. Es porque Satanás sabe el potencial que tú tienes y cómo Dios se quiere usar. Y sabe que tú todavía tienes sueños de grandeza, tienes sueños que Dios te use, pero todavía eres un baby en brazos. Que todavía te tumba la crítica, que todavía te tumba el chisme, correcto. Tienes sueños y estás soñando como grande, pero todavía tienes el carácter de baby que necesita ¿qué? Entonces lo que tú tienes que entender es que enfrente hay enemigos, enfrente hay potestades llamados Goliat, llamados gigantes, ¿correcto? Y que cuando tú des un paso te van a comenzar a criticar. No, es que la hermana, la santulona, es que no sé qué. Espérate hasta se van a sentar como a Pablo. ¿Te acuerdas en la isla de Malta? ¿Qué pasó? Con la serpiente, mete la mano, lo mordió la serpiente. ¿Y cómo estaban aquellos? Mira, ya va a caer. Este tipo ha pecado. Porque la tradición decía de que cuando tú te libras de un Dios, iba a haber otro Dios que te va a ¿qué? El Dios serpiente va a llegar sobre ti y te va a matar, correcto, el juicio divino siempre. Así que ellos tenían esta mentalidad y decían, no, espérate, este tipo viene de pecar, pensó que iba a ir, pero aquí está el Dios que lo va a ¿qué? Hacer justicia. Todos estaban esperando que Pablo cayera. ¿Quién te hace pensar a ti o qué te ha hecho pensar que no hay gente en el ministerio? Déjame agravarlo más. Que no hay gente en tu familia que está de esta manera esperando que tú caigas. ¿Verdad? Hay gente que así cae para que tú caigas como Pablo. Pero ¿sabes algo? No les des el gusto. Enfréntate. Sale a la batalla. Pelea. Vence.
momento de debilidad. ¿Se vale llorar en ese proceso o no se vale llorar? Se vale muchas veces irte a la esquina y llorar como un niño, decirle, Señor, ya no aguanto más. Pero lo que no se vale es que tú decidas retroceder, porque atrás hay de lo mismo, ¿correcto? Pero tampoco se vale que tú te quedes en esa esquina, porque estás atrasando el llamado de Dios en tu vida. Y cuando decidas levantarte, puede ser que este año no te levantes, y decides levantarte el otro año, déjame decirte que los enemigos, las adversidades que tú dejaste ahí, no creas que se fueron. Pastor, me voy a ir a otro lugar. Pastor, me voy a ir a otra iglesia. Ok, vete. Pero, ojo a eso. De los mismos espíritus que dejaste acá, te los vas a llevar. Porque Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y si un chisme te tumba, y si una crítica te tumba, 3 meses en paz, 4 meses en paz, llegas a la otra iglesia, te comienzas a levantar, dice Satanás, hey, ya saben, póngale a 2 hermanas que tienen la lengua más grande que yo, y ataca, ¿correcto? Porque Satanás ya sabe cuál es su debilidad. Y si no logras pasar eso, y si no logras vencer esa crítica que te está tumbando a ti hoy, si no logras dar el otro paso, Señor, en tu nombre, yo voy a hacer la cara dura, ¿correcto? Y voy a pasar eso. Mientras no logres pasar eso, eso mismo te va a seguir tumbando, porque hay una pared que está ahí que tú no puedes pasar. Pero no significa que esa pared no se pueda derribar, se tiene que derribar. Si tú decides dar el primer paso, Dios lo va a dar contigo. Pastor, me duele la crítica, no importa, dale. Pastor, me siguen criticando, no importa, sigue avanzando. Y Dios dice, hey, antes que tú dejes el paso, yo voy contigo, no te preocupes. Te critican a ti, recuerda que es todo lo que te hacen a ti va contra mí, así que yo voy contigo. Yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, dale otro paso. Y cuando vengas a sentir, te van a seguir criticando, pero no te van a doler las críticas. Tú decides vencerlo o no vencerlo. ¿Sabes por qué muchos cristianos han dejado de ser cristianos hoy en día? Porque nunca vencieron eso. Porque nunca vencieron esas cositas pequeñas en su vida. Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Lo que sí sé que todo desierto del cristiano no es para destrucción, es para fortaleza y para formación en la vida cristiana. Pastor, entonces a mí, ¿por qué me deformó? No se trata de Dios, no se trata del infierno, por la actitud que tú le pusiste. Amén. Así que me encanta el versículo 15, diciendo el tiempo, o sea que antes que Jesús comenzar su ministerio, versículo 15 dice, diciendo el tiempo, el kairos, se ha cumplido y el reino de Dios, el Basilea, se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta palabra creer a mí me fascina, porque el creer es más que un simple creer. El creer es una acción diaria. Andando junto al mar, quiero ir terminando con eso, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca. Y esa parte, subraya esta parte, esa palabra que le va a llamar la atención, decía un predicador, le va a reventar la cabeza. Yo quiero que le reviente el corazón. Remendaba, subraya esa palabra ahí, que no es una palabra al vacío. Ahorita vamos a entender esa palabra. Remendaban las redes y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le seguía. Quiero quedar con este versículo 20. La palabra remendaba es la palabra catartizo. Y esta palabra catartizo, yo quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Versículo 12, Efesios 4:12. Efesios está en el Nuevo Testamento, casi por terminar Apocalipsis. Amén. 4:12.
a fin de qué. Ahora subraya la palabra perfeccionar. Porque la misma palabra remendaban es la misma palabra que es perfeccionar. Catartizo. Cuando usted vaya a Marcos va a encontrar catartizo, cuando va a Efesios va a encontrar la misma palabra catartizo. ¿Y qué significa esto, pastor? Quiero contextualizarlo, porque quiero ir terminando con esto. El versículo 11 dice que Dios mismo llamó apóstol, maestro, evangelista con el fin de catartizo, con el fin de perfeccionar. Hermanos líderes que están hoy en día acá, todo don, todo ministerio que tú tengas, tiene la función de catartizo, de remendar. No importa si es lavar las sillas, no importa si barrer, lleva esa función. Catartizo. ¿Por qué los pescadores remendaban la red? Porque estaba rota. ¿Por qué Dios te dio un ministerio hoy? Porque hay corazones que están dañados, hay vidas que están lastimadas. Dios te quiere usar a ti para catartizo, para remendar, para edificar. Si esta no es tu función de edificación, algo no cuadra en el reino. Si tú no estás sirviendo de edificación, algo no cuadra en el reino. Tiene que haber esta edificación en el cuerpo de Dios. Y a mí eso me llama mucho la atención porque hoy en día nos hemos preocupado por llenar la iglesia, nos hemos preocupado por tantas cosas, pero nos hemos dejado de preocupar por las almas. Qué importante es volver a la evangelización. Qué importante es volver a ese sentir. ¿Sabes qué? Si hay algo, yo he criticado mucho la generación de los 80 por la falta no por culpa de ellos, por la mala teología que se les enseñó en muchas áreas, ¿correcto? Pero a mí me gustaría volver a ese tiempo, en cierta forma, a ese fuego, a esa búsqueda de Dios. Por lo menos en Centroamérica íbamos 7 días a la semana, día tras día. Y acá 2 servicios ni siquiera somos dignos de venir. Y si venimos, para acabarla nos dormimos en las prédicas. Pastores, que estoy cansado. ¿Y qué importa que estés cansado? No en tu casa, no en casa. En verdad, seamos honestos. Porque para que hagas iba a decir ridículo, pues no, pero ya lo dije, ¿verdad? Para que hagas el ridículo a dormirte en la iglesia, en una prédica de 2 horas, es demasiado, ¿o no? ¿O me equivoco? Seamos honestos. Yo amo a Dios, pastor. ¿Verdad? Yo oro mucho, no sigue roncando. Déjeme decirle mi sentir, y puede ser que usted me critique por esto. Pero en verdad, 4 horas a la semana, no podemos dársela a Dios bien, de lleno. A mí me da un coraje cuando veo hermanos en la prédica. Digo, puede ser que sea el aburrido, pero por lo menos, correcto, muestra reverencia por lo menos. Durmiéndose. Literal, no cabeceando, durmiéndose. Y a mí me da tristeza como pastor, porque yo digo, si solo 2 horas le das a Dios, no venir los miércoles, venir solamente el domingo, y el domingo te estás durmiendo. Si Cristo viene, en verdad, ¿tú crees que estás preparado? Porque no me pueden hablar de espiritualidad. En verdad, para mí esa persona no me puede hablar de espiritualidad porque no son ni siquiera un día descansarlo bien y venir a darle todo a Dios. En un día por lo menos. No me pueden hablar de espiritualidad. Y eso está mal. Espiritualmente está mal. Porque a Dios no solamente se le ama con la boca, se le ama con la acción, se le ama con la disposición, se le ama con todo. Y yo sé, pastores, que yo vengo a trabajar, hermano. Yo trabajo en construcción. Ahí está Ramiro, el testigo. Trabajamos, ¿verdad, Ramiro? Peores que los burros, ¿verdad? Pero ahí andamos, ¿sí o no? Vivo en Riverside. Me vengo para acá. Acá estoy anoche estudiando. Doy clases. No me pueden hablar de que pastor, yo estoy cansado. Soy un hombre trabajador, que trabaja. Pero a mí nunca me vas a ver
sea que predique, la predica nos alimenta. Yo por eso no entiendo, hermano, que le da picazón por salir cuando se va a predicar. ¿Cómo tú pretendes llenarte si no escuchas predicar? No son los cantos. ¿Sabía usted que lo importante de un servicio no es la alabanza? Es la palabra de Dios. En verdad, es la palabra de Dios. Y es a lo que menos le prestamos importancia. Por eso es importante reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Muy importante. Porque Cristo está cerca. Hoy en día la IA está al día, ¿no? Pero le preguntaron a la IA, ¿ya está el anticristo? Le dijeron, sí, ya está. Y le dice, y le pregunta a esta persona, a la IA, ¿no? De ChatGPT, pero el más avanzado. Y le dice, ¿es un poderoso? Sí. Ya está con los poderosos. ¿Es religioso? No, él viene político y es militar. Pero ya comenzó a meter sorpresa. Fíjate, esto es muy serio. Porque las noticias que se están dando hoy en día, yo nunca pensé escucharlas. ¿Verdad? La maldad que está hoy en día y precedente, yo nunca pensé vivirlo. Tengo 37 años y en mi tiempo nunca había escuchado que un padre violara a su hija. O sea, algo grande. Una maldad muy aterradora. Y lo más aterrador para mí no es la maldad en sí misma, sino que una iglesia muy apática a la presencia de Dios. Muy indiferente. El calor, la fraternidad dentro de la iglesia misma se ha perdido. A mí me da tristeza porque la Biblia lo profetiza, ¿no? ¿Sabes? Es importante, espero me entiendan esto, es importante el perdón personal, pero es importante el perdón colectivo dentro de la comunidad eclesiástica. No sé si me entienden. Es muy importante. Y fuera bonito que un día nosotros pasáramos todos enfrente, nos tomáramos de la mano y como ministerio, como cuerpo en Cristo, levantáramos nuestras manos, le dijéramos, Señor, perdónanos. Porque como iglesia no estamos haciendo el trabajo. Como iglesia, como cuerpo en Cristo, no hemos aprendido a vivir como cuerpo en Cristo. Porque dice 2 Crónicas, si se humillara en mi pueblo, yo derramaría, yo haría. Porque Dios es un Dios personal, pero también es un Dios colectivo, que quiere glorificarse no solamente en tu casa, sino a través de nosotros. Y eso lo hemos perdido mucho. Y Dios está a las puertas. Lo más triste de todo es que Cristo viene. Y nuestras almas están en peligro. Esto no es una falacia. Esto no es un cuento de hadas, un cuento de una pesadilla. Esto es una realidad. Yo no presumo santidad, ni me interesa presumir santidad contigo. A mí me interesa que tú me conozcas auténtico, tal como soy. Pero algo sí yo te aseguro, es que todos los días yo me consagro a Dios y le digo, Señor, cuando tú quieras, ven. Cuando tú quieras, por lo menos venir por mí, ven. En el ministerio, 12 años se lo he dedicado a Dios, dando todas mis fuerzas, todas mis energías, todos mis sueños, negándome, llamarlo así, superándome en la vida. Me he detenido porque amo a Dios, amo todo. Le digo, Señor, ya di todo lo que me digas. Si tú todavía quieres seguir usándome, pues, pero ya mis fuerzas se están acabando. Tienes que hacer algo. Sobre todas las cosas, yo quiero no haber dado todos esos 12 años y condenarme. Mi recompensa, no te pido nada, solo que no me sueltes para en aquel día yo estar contigo. Ese es mi premio más grande. Algún día, tal vez no ser el superpastor conocido por las naciones, no me interesa. Pero el premio y la satisfacción más grande para mí es poder estar con Cristo
realizar mi mejor adoración en el cielo. Porque no es aquí en la tierra, va a ser en el cielo, dar mi mejor adoración. Eso va a ser para mí todo. Sé que no va a ser fácil. Sé que la vida no es fácil. Pero mientras esté crucificado con Cristo, mientras Él me tenga de su mano poderosa, no yo me agarro de Él, yo le digo, Señor, yo no me quiero agarrar porque cualquier cosa me suelto, agárrame. Así que hermanos, vamos adelante. Si hemos bajado la guardia espiritual, vamos a levantarnos. Recuerda que no nos queda de otra. Ya eres un ganador, ya estás acá. Sigue luchando. Sigue clamando, pastor, ya no tengo ganas. Cuando ya somos grandecitos. A Dios no se le busca por ganas. A Dios se le busca porque sin Él estamos perdidos. Adelante. Sigamos. Yo ruego que Dios venga hoy. Si Él viniera, gloria a Dios. Y si Él no viniera, Él nos siga preparando. Pero adelante. La carrera sigue. Y la mesa es mucha y obreros pocos. Dice la Biblia, yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada pueden hacer. Acércate a Cristo, Él no te ha desechado. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.